El Valle del Manubles es uno de los espacios más auténticos y desconocidos de la serranía zaragozana. El río, de 71 kilómetros de longitud, dibuja un paisaje encañonado de hoces y cascadas que alimenta a la agricultura y a los vecinos de 6 pueblos aragoneses, todos ellos en la frontera con el Reino de Castilla. Fue a mediados del siglo XIV cuando los dos Pedros, el IV de Aragón y el I de Castilla, enfrentaron a los reinos peninsulares. La guerra obligó a fortificar las vías de penetración del bando enemigo y los castillos de Verdejo y Vijuesca, en el camino hacia Teca y Calatayud, son la huella de aquel conflicto. Tienen un patrimonio histórico muy rico y sobre todo bastante poco explotado, o al menos en algunos casos casi intacto. En este valle la arquitectura civil y sobre todo la popular conviven desde hace siglos con su paisaje fluvial. Las bodegas subterráneas de Torrijos de la Cañada o el casco urbano de Moros descienden como cascadas por las terrazas del río Manubles. Son pueblos adaptados al relieve, son pueblos que se acurrucan, que se adaptan a esos cortados calizos que os decía, son pueblos que se asoman al valle. Pero todo este patrimonio cultural y natural hoy se encuentra amenazado. La mina a cielo abierto de magnesitas de Borovia, en Soria, tiene permisos para verter en las aguas del Manubles, lo que repercutirá en la salud de su cauce y por ende de todo el valle. Así nos lo explican desde la Coordinadora de Ayuntamientos Afectados. Las afecciones que conlleva la explotación de esta mina se verían afectadas toda la cuenca del río Manubles, el río Ribota, el río Isuela y el río Aranda. Algunos blogueros definen al Manubles como el Valle Encantado, una montaña de vocación frutícola con unos valores que por desgracia están amenazados. Bienvenidos. Moros es un topónimo que hace honor a su nombre. Por su caserío abigarrado del color de la tierra y sus calles laberínticas, parece un pueblo del Magreb. Ubicado a 600 metros de altura, es la puerta de entrada al Valle del Manubles para los viajeros que entran por Ateca. En una de sus calles hemos quedado con María. ¿Qué tal? Aprovechamos este mapa turístico para comprender el paisaje que queremos visitar. Sobre el terreno, descríbeme toda la vega del río Manubles, dónde termina y dónde comienza aguas arriba. Vale, pues fíjate, Vega, hablaríamos de Ateca a Villalengua y un poco hasta Torrijos, porque aquí por Vega se entiende esos terrenos amplios que se aprovechan para la agricultura de frutales. Sobre todo, entonces sería toda esa parte primera. Que ya se ve un color amarillo más claro. Sí. Y a partir de Villalengua ya parece que cambia el paisaje, que se modifica, más montañoso, más de sierra. Eso es, fíjate, claro, el color marrón oscuro es por altitud y hay más altitud y son paisajes de calizas, de potentes cortados calizas que ha ido erosionando el río en la medida que ha podido. Fíjate que bien se ve en el mapa esas curvas, ¿no? Cómo le ha costado ya erosionar. Y en esa zona alta tan interesante, dame una recomendación como viajeros, ¿qué es lo que podemos visitar, conocer, descubrir aquí en esta comarca? Hay varias, pero yo creo que como viajeros igual os gustaría el Pozo de los Chorros en Vijuesca. Desde las calles de Moros hasta el Pozo de los Chorros tenemos en coche poco más de media hora. María ejerce de guía y al paso por Villalengua, el segundo pueblo del valle, nos cuenta que aquí la vega todavía es ancha con grandes extensiones de almendros y frutales. Un buen espacio para practicar la agricultura de regadío. ¿Son de calidad las frutas, las variedades que se están trabajando aquí en estas huertas? Sí, eso es, tú lo has dicho muy bien, calidad. La fruta de media montaña, y realmente el Manubles está clasificado como una zona media montaña, ya sabéis que se paga realmente en los mercados como fruta de calidad. Y es esta Hablando de fruta, de agricultura, de despoblación, entramos en Torrijos de la Cañada y la vista se deja seducir por un paisaje cultural del todo pintoresco. Cientos de bodegas subterráneas excavadas en una de las terrazas del valle fluvial. Además, Torrijos de la Cañada es uno de los pueblos del valle con más patrimonio histórico, cultural. Vemos muchos ejemplos, palacios renacentistas, la propia iglesia con una portada gótica. Sí, exacto. Y eso que estamos por aquí, que si entráramos por las calles, pues como bien dices, todavía quedan muchas casas con esas galerías de arquillos, esos palacetes que decías tú del siglo XVI. Dentro de Torrijos, el patrimonio histórico se concentra en su plaza mayor, con la iglesia de Nuestra Señora del Hortal, con el palacio consistorial y su lonja renacentista y con el arco de entrada al puente medieval, el que surca las aguas del río Manubles. Un cauce que ahora sí se va estrechando para entrar en el término de Vijuesca.
municipio que cobija uno de los espacios naturales más atractivos de todo el valle. Una cascada de 2 metros de altura llamada el Pozo de los Chorros. María, la verdad es que es un espacio sorprendente, maravilloso podríamos decir, el que tenemos a nuestras espaldas. Sí, mira, desde que el Manubles entra en Aragón, en Torrelapija, hasta la zona de Torrijos, que ya se abre el valle, es todo un paisaje de saltos de agua, de estrechamientos, de recovecos que va realizando el río, y bueno, todo eso es porque se encaja en todo un paisaje, en unos potentes paquetes de roca caliza. Y explícame cómo se ha formado este lugar, porque aquí la acción del hombre, la mano del hombre también ha sido importante. Claro, son saltos de agua que realmente se realizaron para aprovechar la energía potencial del agua y luego esa energía aprovecharla en los molinos. Aquí tenemos un antiguo molino y un poco más allá los restos de una antigua central. ¿Y el río Manubles es un río con calidad de agua suficiente como para albergar algún tipo de fauna autóctona propia de los sistemas ibéricos de esta cordillera? Sí, mira, la Confederación Hidrográfica del Ebro clasifica el agua en 3 niveles y este tiene la calidad máxima. Es un agua con muy buenos parámetros medioambientales y eso se demuestra con la presencia de algún ave o de alguna, por ejemplo, el cangrejo de río autóctono. Todavía quedan algunos barrancos que afluyen al Manubles que tienen cangrejo de río, que por supuesto está protegido. Y también hay alguna especie de flora protegida, sí. Y aguas arriba de este salto, ¿cómo son los pueblos y los paisajes fluviales que nos vamos a encontrar en la zona más alta del Manubles? Bueno, pues son pueblos adaptados al relieve, son pueblos que se acurrucan, que se adaptan a esos cortados calizos que os decía, son pueblos que se asoman al valle y que generan pues paisajes muy bonitos en los que lo que es la arquitectura tradicional podríamos decir que convive de una forma muy armónica con la naturaleza. La zona más alta del valle es la más extrema y a la par la más despoblada. Verdejo, con 71 vecinos censados, es junto a Torrelapija el municipio con menos habitantes de todo el Manubles. Un problema que también alcanza al resto de municipios. En términos globales, el valle tenía hace un siglo 6.000 habitantes, en la actualidad poco más de 1.000. Fernando, aunque desde los ayuntamientos estáis trabajando, ¿crees que la despoblación tiene remedio en el medio rural? Yo pienso que sí. Yo pienso que si todas las administraciones apuestan por lo mismo, se conseguirá que no vaya a más en los pueblos que tienen despoblación y que se puedan poblar los pueblos que se han quedado con menos habitantes. Pienso que sí, que tiene solución. Y en tu opinión, ¿estos pueblos tan pequeños corren el riesgo de desaparecer, que se queden sin nada de población? No, nunca. Como residencia de verano, como para fines de semana, para Navidades, para Semana Santa, no desaparecen. El riesgo lo corrieron en los años 60, 65, y el riesgo estaba en si se ponía el agua corriente o no se ponía el agua corriente. Una vez que los pueblos están equipados con agua corriente y muchos más servicios, pero no desaparecen. Oye, y por hablar en positivo, ¿alguna experiencia de algún nuevo poblador, de gente joven que haya apostado por vivir aquí en el medio rural? Una de las cosas buenas que tenemos es el agua, el clima y la tierra. Tenemos algún agricultor que ha apostado por los huertos familiares, hay varios huertos familiares, pero hay algunos que los hacen más extensivos. Y bueno, pues podéis comprobar luego, podréis ver cómo se arreglan los huertos aquí, cómo se acondicionan, cómo están de bonitos, diría yo. ¿Alguna persona en concreto, algún nombre que me puedas dar y el lugar donde se encuentra su huerto para visitarlo? Sí, Antonio Martínez os enseñará su huerto, cómo lo tiene arreglado, cómo lo tiene acondicionado y cómo lo cuida y cómo lo mima. Sin perder de vista el castillo medieval y el casco urbano de Verdejo, recorremos la huerta del Manubles. Se distinguen algunas variedades de frutales y manzanos que siguen siendo un complemento para las economías familiares, al igual que los huertos de ribera. Antonio, buenos días. Hola, buenos Vemos días. que estás acabando de arreglar aquí el huerto. Sí, un poco vigilando la cosecha, a ver cómo va evolucionando. ¿Cómo ha venido el tomate este año con retraso? Va con mucho retraso. Este año tenemos como unos 15 días de retraso con respecto a años anteriores. Oye, ¿y qué tal se vive aquí en Verdejo, en el medio rural? Bien, bien. Aquí hay mucha calidad de vida, sobre todo el aire que respiramos aquí tan sano y luego pues el hobby que tenemos de los tomates, de huerto, pues ahí aprovechamos para el autoconsumo de las casas. Y en materia de agricultura, ¿algún producto que llame la atención, que se esté criando bien aquí en el Valle del Manubles? Sí, aquí tenemos un producto muy bueno que es la manzana del Valle de Manubles, que aprovechando la altitud que tiene esto, que estamos a 1000 metros de altura,
pues podemos aprovechar los cambios bruscos de temperatura de frío-calor durante la noche y eso le da a la manzana un dulzor especial, que llegamos a coger la manzana Granny Smith sobre todo pues la primera quincena de noviembre, cuando ya no queda manzana en ningún sitio a la primera quincena de noviembre. Y claro, es una manzana que tiene unos colores y un dulzor especial. La zona alta del Manubles protege un patrimonio cultural sostenible con el medio. Esta combinación de historia y naturaleza puede ser una alternativa para atraer a turistas y nuevos pobladores. Pero el problema es que esta naturaleza se encuentra amenazada por una mina de magnesitas. Se encuentra aguas arriba en el municipio soriano de Borovia y ya tiene permiso para acceder a la capa freática del río Manubles. Una amenaza de contaminación que ni vecinos ni ayuntamientos de la zona quieren tolerar. Su movimiento es una lucha por conservar este territorio. Con imágenes como estas queda patente el rechazo de los vecinos del valle contra la mina de Borovia. Villalengua, Torrijos de la Cañada o el municipio de Moros son algunos de los pueblos afectados por los trabajos en el yacimiento. Desde el año 2005, la plataforma de municipios afectados por la mina, compuesta por 25 localidades, lucha por el cierre de la cantera. Buenos días, señor alcalde. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Manolo Bien, es su portavoz. Pues mire, he traído aquí una serie de... Con él, que a su vez es el alcalde de Moros, hemos quedado para repasar algunos de los titulares de prensa de los últimos años. La empresa explotadora de la mina de Borovia es sancionada por un vertido ilegal al río Manubles. Una serie de noticias que supongo que Más de conoce. 10 años de lucha ininterrumpida, primero para que la mina no se estableciera en Borovia y ahora para lograr su clausura. En la página web de la mina, que hemos sacado un pantallazo de la página de inicio, dice textualmente: la mina ofrece la posibilidad de extraer un mineral limpio, sin afecciones para el medio ambiente y una generosa distribución de beneficios sociales. ¿Es así? Pues no, eso es erróneo y falso, porque precisamente las afecciones que conlleva la explotación de esta mina se verían afectadas toda la cuenca del río Manubles, el río Ribota, el río Isuela y el río Aranda. Son 4 ríos que nacen allí en la Sierra del Tablado, que es donde está la explotación. Es en la cabecera de un valle y por lo tanto perjudicaría a todo el valle. Estas afecciones serían tanto desde el punto de vista de las aguas en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, pues que toca el nivel freático de ellas y otras afecciones en cuanto a la flora y a la fauna. ¿Y qué tipos de afecciones habéis notado hasta el momento? Este verano el río ha bajado bastante turbio, había una turbidez en el agua y de hecho en febrero de este año hubo un problema por la turbidez en el río, se denunció en Confederación y Confederación inició un expediente sancionador contra la mina porque se reventó una balsa o una de las infraestructuras que tienen o no funcionaba, el funcionamiento era nulo o funcionaba mal. Tengo también aquí un cartel anunciador de una concentración que hicisteis el sábado 30 de enero. Sí. Creo que no es la única que habéis hecho, ¿no? Que lleváis unas cuantas. Sí, hemos hecho varias y hemos hecho unas cuantas, tanto en Calatayud como en Soria, como reuniones en los municipios, porque los valles afectados están bastante concienciados y la cuestión social está a flor de piel, ¿no? Para que la explotación se cierre de una vez por todas. Esta es la mina de Borovia, ubicada en la cabecera del río Manubles. Un yacimiento a cielo abierto de extracción de magnesita, cuyos trabajos, según nos aseguran, están perjudicando seriamente al cauce del río. Este afluente del Jalón nace en la provincia de Soria, pero sus aguas discurren por territorio aragonés. Torrijos es el único pueblo del valle partido en dos por las aguas del Manubles, y aquí hemos quedado con el portavoz de una de las asociaciones más beligerantes contra los trabajos de la mina. El río Manubles en el valle es el río que nos une, es lo que aporta el agua de nuestras casas, el agua de boca, el agua de las huertas, es el río que vertebra, posibilita que tengamos un frutal impresionante de una calidad excepcional. Y bueno, es nuestro entorno, es el lugar de juegos de nuestra infancia. Y creo que todos los veranos hacéis un acto que se llama el abrazo al río Manubles. Cuéntame un poco en qué consiste.
Son actos reivindicativos en sentido positivo. Es una forma de demostrar nuestra importancia o la importancia que le damos en este valle al río. Los chavales se lo pasan genial y comprenden, es una forma de enseñarles el valor que tiene el río para las gentes del valle. Desde hace años, los vecinos del valle aprovechan el abrazo al río Manubles para protestar contra la mina de Borovia. En Tempero hemos tratado de ponernos en contacto con los responsables del yacimiento para que expusieran su punto de vista, pero no hemos obtenido respuesta por su parte. Y creo que en este cuaderno que traes tienes una denuncia que habéis interpuesto a la mina, ¿no? Sí, el 23 de febrero. Como decíamos aquí, que observamos en el mediodía y en entrada a la tarde, en el cauce del río Manubles, aguas arriba de Borovia, se observa un incremento del caudal y una turbidez del mismo, que no era achacable a las condiciones meteorológicas de aquel día. Esto suponíamos que podía ser un vertido ilegal de la mina y así lo pusimos en conocimiento de Confederación Hidrográfica del Ebro. Adjuntamos fotos del vertido en el que se apreciaba esa turbidez manifiesta en el agua. Y luego lo que estábamos hablando es que, pues claro, nosotros teníamos los datos de la concesión de vertido y no nos cuadraba con lo que se había permitido por parte de Confederación Hidrográfica del Ebro. De todos modos, Confederación califica la sanción como leve, de acuerdo al ordenamiento jurídico, y eso ya sería para que lo valorasen abogados medioambientalistas. Nosotros, el programa, hemos intentado ponernos en contacto con los responsables de la mina. Hemos obtenido el silencio por respuesta. Pues bueno, ahí está toda la explicación. O sea, realmente creo que no les asiste la razón. Su forma de actuar es ridícula. Han utilizado nuevamente una zona despoblada y vulnerable para instalar su maquinaria extractiva y al final a lo mejor no sale tan rentable extraer magnesitas de Borovia. No sabemos si es rentable o no extraer magnesitas de Borovia. De hecho, desconocemos el punto de vista de los responsables de la mina. Pero lo que es seguro es que en Torrijo, en Moros, en Vijuesca, en este valle del Manubles, rico en huerta y frutales, van a seguir sacando las pancartas a la calle y luchando por la integridad de su río. Uno de los colectivos más perjudicados por la contaminación del río es precisamente el de los agricultores. En este valle se mantiene un sistema de producción orientado a la alimentación humana, desde fruta dulce y hortaliza hasta almendro, que perdería salud y calidad, algo especialmente preocupante en estas zonas de montaña. En un día como hoy, esta cooperativa debería estar llena de actividad. Nos sorprende no encontrar ningún remolque que venga del campo y tan solo un operario moviendo cajas vacías sin fruta ni almendras. A finales de abril y en muy pocas horas, una helada terminó con toda la cosecha de los socios de la SAD Manubles. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jesús. Ya veo que los palos los tienes todos vacíos. Todos vacíos. Lo poco que... Vamos, lo poco nada. Ni los socios no habéis traído 1,5 kilos de fruta y la fruta que traen es toda de fuera, de otras comarcas. La hemos alquilado. Por lo menos pasaremos el año alquilando las cámaras para sacar los gastos. Jesús, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que la imagen es desastrosa de todos estos palés totalmente vacíos. No ha habido nada de producción cero por parte de los socios de la SAD. Los socios no han traído ni 1 kilo nada, de ninguna clase de fruta, ni pera, ni manzana, ni melocotón. Se lo todo, entonces al no haber nada aquí, pues hay que traer fruta de otras comarcas para poder llenar esto y por lo menos sacar los gastos. Y a esta hora y en este día, los agricultores, Jesús, no tendríais que estar aquí con los brazos cruzados, tendríais que estar en el campo. Ahora deberíamos estar en recolección, en plena recolección, sea de un fruto o sea de otro. Pero claro, es que no nos ha quedado absolutamente nada, en el campo no ha quedado nada. ¿Y cuándo y qué ocurrió para que se helara absolutamente toda la fruta? Pues fue una helada tardía, el día 29 de abril concretamente. El año venía bastante adelantado, el fruto estaba muy gordo y vino una helada severa. Estamos hablando de 6 grados bajo cero. Carlos, y dado que las afecciones es por todo el Valle del Manubles, me imagino que acudir a ver una parcela será, por desgracia, relativamente sencillo. Es muy simple, cualquier camino que cojas, o sea, todos los campos que hay aquí alrededor que se ven desde aquí están todos vacíos, o sea que es cuestión de acercarnos a donde quieras y miramos un campo, vamos, ahí mismo, ahí se puede ver cerca de aquí de la cooperativa, la SAD.
Muy a su pesar, Carlos y Jesús nos guían hacia una de las innumerables fincas que se han quedado sin cosechar. Porque la almendra sí que dañaría lo que es la flor, ¿no? Al ser... No, estaba ya la almendra... Por el camino nos van explicando que en una campaña normal la cooperativa recoge 1,5 millones de kilos de fruta y 40.000 de almendras. Concluyen que el 2017 está siendo el peor año de su historia. Y esta zona, Carlos, sí que sería una de las fincas más afectadas dentro de la SAT. Aquí sí. Bueno, como esta están todas, o sea, no es ni más ni menos. Con este panorama llegamos a este campo de manzanos y melocotoneros. Observamos algún fruto en el suelo, prácticamente ninguno en el árbol. Y aquí, por ejemplo, sí que vemos los restos del único melocotón que ha sobrevivido en este árbol, Sí, lo que no tiene nada que ver. Sí se puede decir que ha sobrevivido, porque vamos, si este fruto es como está. Y esto sí que las afecciones por la helada no se han concretado en ninguna parcela ni en fruto alguno. Por el contrario, alcanzaron toda la huerta de Moros y Villalengua, situada a 700 metros de altura. Jesús, ¿y todas estas heladas con qué frecuencia se producen? ¿Son anuales, son habituales en el Valle del Manubles? A ver, las heladas en el Valle del Manubles sí que son habituales. Lo que no es habitual es que sean tan tardías como han sido, por ejemplo, este año, que ya estaba todo el fruto muy cuajado y muy hecho. Esta ha sido muy fuerte, no otras vienen, pero no tan fuertes como esta, pero vamos... Y ahora mismo, Carlos, los agricultores, tus socios, tendrían que estar trabajando aquí en el campo recolectando, por ejemplo, las variedades de melocotón amarillo. Sí, ahora estaríamos cogiendo melocotón, la variedad que viene ahora, algo de manzana, golden temprana y reineta. Tendría que estar pues la gente cogiendo la fruta y como ves está todo pelado, que no se ve nadie por ningún sitio y los árboles también. Jesús, ¿y los seguros agrarios funcionan para los fruticultores? Los seguros agrarios que tenemos aquí concretamente en esta comarca, que es un seguro de explotación que se llama, pues no nos sirven para nada porque realmente es que no nos ponen tampoco kilos, las coberturas son muy bajas y no nos dan ningún tipo de solución. En estas zonas de montaña, los agricultores obtienen unas medias de 25.000 kilos por hectárea en melocotón y 40.000 en manzana. Pero Víctor no va a recolectar ni un solo kilo de fruta. Ante el desastre que supuso la helada del 29 de abril, decidió plantar entre las hileras de sus frutales calabacines y pimientos. En pocos días tuvo que redistribuir las mangueras de riego y pasar de ser un fruticultor experimentado a un hortelano con muchas incertidumbres. Meses después hace balance de aquella decisión. ¿Y el cultivo de la hortaliza ha sido una buena solución ante la debacle que supusieron todas las heladas de finales de abril? Ya veremos cómo acabamos el año, pero por lo menos es algo, una alternativa por hacer algo, porque es que no había nada de nada que hacer, estábamos parados del todo. ¿Y no era una empresa muy compleja tener que reconvertir una finca de frutales como es esta? Aquí vemos algunos árboles pequeños, de repente un campo dedicado a la hortaliza. Sí, pero es que no había otra, no había más. Son árboles jóvenes, se puede trabajar al lado de ellos. Se han puesto el riego nuevo, que estaba puesto solo de los árboles, se ha ampliado para hortaliza y así hemos trabajado. Y por ejemplo, en variedades tan importantes como la manzana, la pera o el melocotón, ¿qué diferenciación encontráis en cuanto a calibres, dulzor, aspecto? Calibre, normalmente hacemos menos calibre que la parte de abajo. Tenemos más color, más dureza, más azúcar, es lo que tenemos. Es la dureza, el azúcar, es el valor diferencial que los fruticultores podéis ofrecer. Es lo que más tenemos. El río Manubles nace a 1.360 metros de altitud y es el principal afluente del Jalón por su margen izquierda. Antes de su desembocadura dibuja entre Ateca, Moros y Villalengua una vega fértil apta para la fruticultura. El clima, la altitud y de momento la pureza del Manubles conceden a esta agricultura un valor excepcional. Quizás el reto es promocionarla. Pese a las pérdidas por las heladas, el pasado 9 de septiembre se celebró en Torrijos de la Cañada la primera edición de la Feria de la Fruta Dulce. Allí se plantearon algunas alternativas para el medio rural. El bullicio y el ambiente festivo ocupan las calles de Torrijos. Familias, vecinos, turistas acuden la mañana del sábado a una feria que pretende ser un punto de partida para la promoción de la fruta dulce del Valle. Buenos días, torrijanos, torrijanas, vecinos del Valle del Manubles, autoridades, visitantes. Con esta feria y este proyecto de recuperación de fruta del Manubles hemos decidido incorporar ese pasado que hoy rememoramos al presente, para generar un futuro prometedor. A lo largo de la jornada, los torrijanos recrean las labores propias de un valle asentado en el cultivo de la vid.
el olivo y, por supuesto, la fruta. Una muestra con la que entidades como la SAT Manubles o UAGA, en colaboración con el CITA, dan comienzo a un proyecto de recuperación de variedades autóctonas. Una es, queremos volver a recuperar variedades autóctonas. Nos parece que es un tema muy importante, muy interesante, porque además nos permite diversificar nuestra producción hacia otros nichos de mercado. Ya sabemos que la recuperación de variedades no va a ser mayoritaria, porque son variedades que se dejaron de producir por algo, pero bueno, sí que nos pueden servir en un momento determinado para entrar en hostelería o entrar en otros canales. El segundo objetivo básico es poner en valor la fruta que ya tenemos. Y veis en la promoción frutícola una oportunidad para volver a potenciar esos pueblos. Actualmente, ¿cuánta gente en esta zona se dedica a la fruta? A ver, el número de explotaciones ha ido bajando durante los últimos 20 años de una manera muy acusada. En estos momentos lo que nos estamos encontrando es con que en total en el valle se conservarán unas 600 explotaciones. Hablando por 600 explotaciones que a veces son personas individuales ¿Hace 20 o aglutinadas. años, ¿de cuántas Estábamos podríamos hablando hablar? de 2000 explotaciones. El proyecto Fruta del Manubles, Tradición y Calidad pretende poner en valor la producción frutícola del valle y diferenciarla en el mercado con un sello de calidad. Para ello cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y el Gobierno de Aragón. Todos están implicados en la promoción de las variedades que aquí se cultivan. Algunas, como la manzana reineta, cuentan con un concurso propio en la feria. Por ahora hay campeón, pero todavía quedan muchos. Cuarto plato, cielo limpio del Manubles. Precioso, la verdad. Muy buena presentación. A la tradicional tarta de manzana se unen otros platos más originales, como las croquetas de reineta o la torta de manzana, longaniza y queso provolone. Cualquier propuesta es buena de cara a destacar las posibilidades gustativas de esta fruta. La altura a la que se cultiva, en torno a los 700 metros, y el clima de la zona le confieren una calidad excelente. Miguel, como agricultor de la zona de Villalengua, explícanos en qué condiciones se cultiva esta fruta aquí en el Valle del Manubles. Bueno, pues esta fruta se cría en una cuenca del río Manubles, de la comarca Calatayud. Una fruta se cría a una altitud de 800 metros prácticamente. Entonces la fruta es de muchísima calidad, pero tenemos el problema de que los hielos nos dan de fuerte, ¿no? La calidad es de una calidad impresionante, puede competir con cualquier fruta del mercado, de buena, de azúcares, de tamaño, de todo. Miguel, desde el punto de vista del productor, ¿hasta qué punto es importante fomentar la marca de calidad? Bueno, es importantísimo. De entrada, yo aparte de agricultor me dedico también un poco al negocio y es cuando veo que la marca pues se cotiza mucho más que una marca que no tenga un poco de prestigio, entre comillas. Además de recreaciones tradicionales, en el contexto de la feria se desarrollan las jornadas técnicas de alternativas rurales. Aquí se explican los objetivos del proyecto de cooperación y la necesidad de conservar variedades autóctonas como la pera Don Guindo o la manzana Hotel. Para que no caigan en el olvido, el CITA las estudia y cataloga genéticamente. Pilar es una de las investigadoras de esta diversidad frutícola. ¿En qué consiste ese trabajo de recuperación de frutales autóctonos que vais a llevar a cabo desde el CITA en el Valle del Manubles? Bueno, es un proyecto que se ha planteado porque se cree, y efectivamente esta es una zona que no solo porque había una larga tradición en el cultivo de la fruticultura, sino porque se sabe que existen variedades antiguas que pueden tener un significado muy importante en lo que es la agricultura de hoy en día, ¿no? Es un proyecto en el que vamos a intentar recuperar qué variedades se cultivaban entonces, tenían un valor y un significado, estamos seguros que en su momento era importante, y es el estudio de todo ese material y cómo lo ponemos en valor para que pueda ser una alternativa de economía o una alternativa a la agricultura de esta zona. ¿De qué variedades estamos hablando? Pues fundamentalmente lo que aquí se daba mucho era manzano, peral, algo de ciruelo, guinda, sobre todo la cereza guinda, pero cuando nosotros hacemos una prospección en estas zonas pues abandonadas, encontramos frutales también de otro tipo, ¿no? Pues algunas especies pues raras que puede haber, pues, melocotón, almendro, varias especies diferentes, y sin olvidar tampoco lo que era un cultivo tradicional aquí, como es el olivo y la vid, ¿no? En términos técnicos, ¿qué caracterizan a estas variedades autóctonas?
Bueno, es algo que tenemos que estudiar, pero estamos hablando de una zona que comprende entre la media montaña y la montaña, o sea, una zona que está entre los 700 y los 900 metros de altura, y ya ese hecho hace que la fruta adquiera unas características de calidad, de que sean más crujientes, ya solo por el hecho de ser de altura, independientemente de que al ser unas variedades que han estado mucho tiempo ahí, que han permanecido a lo largo del tiempo, presentan también unas características de adaptación muy importantes y de resistencia también, pues porque ahí están, ¿no? Han sobrevivido y eso ya les hace merecedoras. Una vez identificadas las características de esas variedades, ¿cuál es el siguiente paso? Nuestro trabajo sobre todo consiste en poner en valor, o sea, en conocer muy bien qué características tienen esos frutales para ponerlos en valor. Ese carácter diferencial es el que nosotros queremos poner en valor y no solo para lo que puede ser un consumo en fresco, sino también para una industria de transformación. Hay experiencias y la verdad es que creemos que puede ser una alternativa muy interesante en un mercado que ahora está demandando otras cosas. Como nos explica Pilar, analizar las variedades locales es el primer paso para ponerlas en valor. La agricultura ha sido el motor económico del valle. De este modo de vida surgen tradiciones propias como la de la recolección con camisón. Con un camisón de tejido recio atado a la cintura, recogían los frutos de los árboles más altos. Bueno, Ubaldo, explícanos, ¿en qué consiste esta técnica tradicional de recolección de la fruta? Pues bueno, somos una asociación de ¿Por qué no en Torrijo?, que estamos valorando y recuperar lo que es fruta, lo que es bodegas, etcétera, etcétera, y recuperar trajes regionales, camisones, como antaño se cogían las frutas, y hacemos todo un poco. ¿Cuántos kilos de fruta se podían llegar a meter en este camisón? Pues aquí yo creo que unos 10-12 kilos según el camisón, 10-12 kilos. la anchura del camisón. Bueno, ¿y de dónde surge esta idea de volver a recuperar una tradición como esta? Porque tiene una historia bastante curiosa. Pues me fui a un basurero que hay en el cementerio y vi que había un camisón tirado, los que usaban mis padres y mis abuelos, y ¿qué hice? Pues recuperarlo. Lo cogí y se les di a las mujeres para que sacaran unos patronos. Antaño no se podía, tenías escalerones a lo mejor de 20 palos o 25 y tenías que poner otros 20 y tantos palos y no podías subir con pozal, tenías que subir con camisón. Entonces te metías las manzanas y las peras y cuando bajabas los echabas a banastas o a cajones. Junto a los camisones de recolección, los pueblos del Manubles conservan todavía un abundante patrimonio agrícola. ¡Poco más! Sin ir más lejos, en la parte alta de Torrijo se mantienen un centenar de antiguas bodegas. La Feria de la Fruta del Manubles también sirvió para darlo a conocer a través de visitas guiadas por los propios vecinos. Y es que la promoción de los recursos culturales también parece importante. Como buen territorio de frontera, aquí sobrevive un patrimonio militar vinculado a sus castillos medievales, aquellos que defendieron al Reino de Aragón en la Guerra de los Pedros. El castillo de Torrijo, el de Verdejo encastado en la roca y la imponente fortificación de Vijuesca forman un conjunto defensivo extraordinario. Tres ejemplos de arquitectura militar que en la Edad Media defendían las fronteras del Reino de Aragón frente al de Castilla. Si te fijas en la disposición entre la torre, el lienzo principal y el trozo de muralla que está a nuestra izquierda... Ascendemos con Mario hasta la base del castillo de Vijuesca. En Gormaz, en Soria, hay una fortaleza califal alto medieval del siglo X tremenda. Con este joven profesor de la Universidad de Zaragoza, accedemos a la fortaleza por su entrada original. Desde lo alto, las vistas del pueblo son inmejorables. Los castillos de Vijuesca, de Verdejo y de Torrijo tienen en común, lo primero y principal es que forman parte de una estructura de arquitectura militar, de una estructura defensiva que tenía como finalidad proteger la frontera del Reino de Aragón frente al reino vecino de Castilla. Porque el patrimonio histórico de todo este territorio es bastante rico, ¿no? Tiene un patrimonio histórico muy rico y sobre todo bastante poco explotado, o al menos en algunos casos casi intacto. Quiero decir, los castillos que podemos ver tanto en Verdejo como en Vijuesca, en Torrijo, algunos restos también en otras localidades próximas ya en la provincia de Soria, Ciria, Peñalcázar, tienen un punto muy bueno, un punto positivo, y es que están sin reconstruir, sin recrear, sin ningún tipo de romanticismo, y eso hace que sean sitios bastante auténticos. Y vemos que este castillo de Vijuesca está
ahora bastante deteriorado, pero de los tres es el que mejor se conserva. Particularmente, bueno, yo creo que sí, el de Verdejo también se conserva relativamente bien, pero es cierto que tiene menos elementos. El de Vijuesca, a pesar del deterioro, a pesar bueno, pues del paso del tiempo, todavía permite reconocer algunos elementos significativos, típicos, por otro lado, de otras fortificaciones contemporáneas, del siglo XIV o incluso del siglo XV. En ese sentido sí que tiene pues ese punto de interés. Por ejemplo, que la torre principal se encuentre adherida a la muralla del castillo es un elemento habitual en las fortificaciones bajomedievales. La buena conservación de almenas y merlones o lo que aún queda del matacán hacen de esta fortaleza un ejemplo de estructura militar de la época. Castillos que todavía conservan elementos originales, pero en gran parte abatidos por la acción del paso del tiempo. Después de recorrer toda la ribera, concluimos que el Valle del Manubles es un valle encantado, un tesoro etnográfico y natural desconocido para muchos aragoneses y que convive con la amenaza de la mina de Borovia. Para desactivarla, la mejor forma es caminar y visitar por estos pueblos con grandes posibilidades para la agricultura y el turismo rural. ¡Feliz semana!